La saga de Saúl, el auge, las hazañas y la trágica caída del primer rey de Israel. Bienvenidos, amados seguidores de hechos y relatos bíblicos. Hoy nos sumergimos en una narración que hará temblar sus corazones, que los mantendrá al borde de sus asientos y que los llevará a reflexionar sobre el poder de Dios, las consecuencias de nuestras elecciones. Vamos a contar la historia completa de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que comenzó como un humilde hijo de Benjamín y terminó en una tragedia que resuena a través de los siglos. Esta no es solo una historia, es un drama épico, lleno de victorias gloriosas, errores devastadores y lecciones eternas, basada en cada detalle de la Biblia. Desde Primera de Samuel hasta Primera de Crónicas, esta narración no omitirá nada. Así que, ¿están listos? Acompáñenme en este viaje por la vida de Saúl y prepárense para sentir la intensidad de cada momento. ¿Qué creen que hace a un rey? ¿Es el valor, la obediencia o algo más? Vamos a descubrirlo. Los orígenes. Un hombre común con un destino divino. Imagina un Israel sin rey. Un pueblo fragmentado, acosado por enemigos como los filisteos, los amonitas y los amalecitas. Las tribus claman por un líder, y Dios, en su soberanía, elige a un hombre que nadie hubiera esperado. Saúl, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, no era un guerrero legendario ni un noble de renombre. Era un joven de una familia modesta, hijo de Cis, un agricultor. Pero había algo en él que destacaba. La Biblia lo describe en Primera de Samuel 9:2. No había hombre más hermoso que él entre los hijos de Israel. Desde los hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vaya descripción, amigos. Saúl era alto, imponente, con una presencia que capturaba miradas. Pero ¿era eso suficiente para liderar a una nación? Aquí comienza la magia de esta historia. Saúl no buscaba grandeza. De hecho, cuando lo encontramos por primera vez, está buscando las asnas perdidas de su padre, un futuro rey, preocupado por unos animales extraviados. Pero Dios tenía otros planes. En 1 Samuel 9:15-16, el Señor le dice al profeta Samuel: «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por jefe sobre mi pueblo Israel, para que libre a mi pueblo de mano de los filisteos». ¿No es increíble? Saúl, un hombre común, es elegido por Dios para una misión divina. Samuel lo unge en secreto, derramando aceite sobre su cabeza, y el Espíritu de Dios desciende sobre él. Samuel 10:6 promete: «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre». ¡Qué momento, amigos! ¿Pueden imaginar lo que Saúl sintió al saber que Dios lo había elegido? Pero atención, porque la humildad de Saúl pronto será puesta a prueba. El rey proclamado, el nacimiento de un líder, Saúl no asume el trono de inmediato. De hecho, su coronación es un momento lleno de timidez. Cuando Samuel reúne al pueblo para presentar al nuevo rey, ¿saben dónde está Saúl? Escondido entre el equipaje. 1 Samuel 10:22 relata: «Y consultaron otra vez al Señor. ¿Ha venido aquí el hombre?». Y el Señor respondió: «He aquí que está escondido entre el equipaje». ¿No les parece fascinante? Este hombre, ungido por Dios, aún duda de su llamado, pero el pueblo lo acepta gritando: «¡Viva el rey!». 1 Samuel 10:24. Y aquí, amigos, comienza la primera gran hazaña de Saúl. Los amonitas, liderados por el cruel Nahas, amenazan a la ciudad de Jabes de Galaad. Exigen que los habitantes se rindan y se dejen mutilar como señal de sumisión. El pueblo está desesperado, pero Saúl, lleno del Espíritu de Dios, se transforma. Corta en pedazos un par de bueyes y envía los trozos por todo Israel con un mensaje: «Así se hará con los bueyes del que no siguiere en pos de Saúl y de Samuel». 1 Samuel 11:7. ¡Qué manera de liderar! Saúl reúne un ejército de 330,000 hombres y lanza un ataque sorpresa contra los amonitas. 1 Samuel 11:11 describe la victoria: «Y al día siguiente, dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, e hirieron a los amonitas hasta que el día se calentó. Los enemigos son aniquilados, y Jabes de Galaad es liberada».
¡Qué victoria, amigos! El pueblo celebra y Saúl se consolida como rey. ¿Sienten la emoción? Saúl no solo es un líder, sino un guerrero ungido por Dios. Pero mantendrá esta gloria. Las primeras hazañas. Un rey en batalla. Saúl no solo derrota a los amonitas. Su reinado está marcado por una serie de campañas militares que demuestran su valentía. 1 Samuel 14:47-48 resume sus logros. Tomó pues Saúl el reino de Israel y peleó contra todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek. ¡Qué lista de victorias! Saúl enfrenta a los moabitas, amonitas, edomitas, filisteos y amalecitas, llevando a Israel a una era de fuerza y estabilidad. Pero una de sus hazañas más destacadas ocurre en 1 Samuel 14, gracias a su hijo Jonatán. Jonatán, con solo su escudero, ataca un puesto filisteo en Micmas, desencadenando una victoria milagrosa. Saúl, al ver la confusión en el campamento enemigo, lidera a su ejército y derrota a los filisteos. 1 Samuel 14:23 dice: Así salvó el Señor a Israel aquel día. Pero aquí vemos el primer indicio de los errores de Saúl. En un arranque de fervor, jura que nadie comerá hasta que la batalla termine, poniendo en riesgo a su propio hijo Jonatán, quien come miel sin saberlo. Cuando el pueblo defiende a Jonatán, Saúl retrocede. Pero este incidente muestra su tendencia a decisiones impulsivas. ¿Qué opinan, amigos? ¿Era Saúl un líder apasionado o imprudente? La caída, el pecado que cambió todo. Ahora llegamos al corazón de esta tragedia, y quiero que estén muy atentos, porque aquí es donde la historia de Saúl da un giro devastador. Dios le da a Saúl una misión clara en 1 Samuel 13. Los filisteos están reuniendo un ejército masivo, y Saúl debe esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Pero Samuel se retrasa, y Saúl, presionado por el miedo y la impaciencia, decide ofrecer el sacrificio él mismo, un acto reservado solo para los sacerdotes. Cuando Samuel llega, lo confronta con palabras que resuenan como un trueno. Has hecho neciamente, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Ahora tu reino no será durable. 1 Samuel 13:14. ¡Qué momento, amigos! Saúl, el rey ungido, comienza a perder el favor de Dios por su desobediencia, pero esto es solo el comienzo. El golpe fatal llega en 1 Samuel 15. Dios ordena a Saúl destruir completamente a los amalecitas, sin dejar nada vivo, como un juicio por sus pecados contra Israel. Saúl reúne un ejército de 210,000 hombres y derrota a los amalecitas, pero desobedece. Permite que sus hombres guarden lo mejor del ganado y perdona la vida del rey Agag, diciendo que es para ofrecer sacrificios a Dios. Samuel lo enfrenta con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22, 23. Y luego, el veredicto final. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Amigos, ¿pueden sentir el peso de este momento? Saúl intenta justificarse, diciendo que obedeció en parte, pero Samuel no se deja engañar. En un acto dramático, Samuel mata a Agag frente a Saúl, mostrando la seriedad del mandato de Dios. Desde ese día, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y un espíritu maligno comienza a atormentarlo. ¿No es esto una advertencia para todos nosotros? La obediencia a Dios no admite medias tintas. ¿Qué piensan? ¿Fue Saúl víctima de su propio orgullo o simplemente no entendió la gravedad de su error? La sombra de David, celos y locura. Con el favor de Dios perdido, Saúl enfrenta un nuevo desafío. David, el joven pastor que derrota a Goliat con una honda y una piedra. La hazaña de David en 1 Samuel 17 lo convierte en un héroe nacional, pero también en el blanco de los celos de Saúl.
1 Samuel 18, 7, 8, captura este momento. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Los celos consumen a Saúl. Intenta matar a David varias veces. Le lanza una lanza mientras toca el arpa, 1 Samuel 18, 11. Lo envía a misiones suicidas contra los filisteos, 1 Samuel 18, 25. Y finalmente lo persigue por el desierto con un ejército. Pero aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. David, a pesar de ser perseguido, respeta a Saúl como el ungido de Dios. En 1 Samuel 24, cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, corta solo un pedazo de su manto y lo deja ir. Saúl, conmovido, llora y dice: Tú eres más justo que yo, pues me has dado bien, y yo te he dado mal. 1 Samuel 24, 17. Este momento de arrepentimiento es fugaz, porque Saúl vuelve a perseguir a David. ¿No es trágico? Saúl sabe que David es el elegido de Dios, pero su corazón endurecido no puede aceptarlo. ¿Qué los hace sentir esta lucha interna de Saúl, amigos? ¿Es orgullo, miedo o algo más profundo? Las últimas hazañas y el declive final. A pesar de su caída, Saúl no deja de pelear por Israel. En 1 Samuel 19, 27, lidera campañas contra los filisteos y otros enemigos, mostrando destellos de su antigua valentía. Pero su vida está marcada por la paranoia y la soledad. El espíritu maligno lo atormenta, y solo la música de David lo alivia temporalmente. Saúl se aleja cada vez más de Dios, y su reinado se convierte en una sombra de lo que pudo haber sido. El clímax llega en 1 Samuel 28, un capítulo que me pone la piel de gallina. Los filisteos se preparan para una batalla final, y Saúl, desesperado porque Dios no le responde, recurre a una adivina en Endor, un rey de Israel buscando una bruja. La adivina invoca el espíritu de Samuel, quien le da un mensaje aterrador. El Señor ha apartado de ti el reino, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. 1 Samuel 28, 17, 19. Imaginen el horror de Saúl sabiendo que su fin está cerca. ¿No es esto una advertencia sobre lo que sucede cuando nos apartamos de Dios? El fin de Saúl, una muerte trágica. La batalla final llega en el monte Gilboa, narrada en 1 Samuel 31. Los filisteos atacan con fuerza y el ejército de Israel es derrotado. Los hijos de Saúl, incluyendo Jonatán, caen en combate. Saúl, herido por arqueros, sabe que no hay escapatoria. En un acto de desesperación, le pide a su escudero que lo mate para evitar la humillación de ser capturado. Cuando el escudero se niega, Saúl toma su espada y se quita la vida. 1 Samuel 31:4 dice: Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Los filisteos mutilan su cuerpo y cuelgan su cabeza en su templo, pero los valientes hombres de Jabes de Galaad, recordando su salvación años atrás, recuperan sus restos y les dan sepultura. La lección eterna de Saúl. Amigos, la vida de Saúl es un tapiz de grandeza y tragedia. Comenzó como un hombre humilde, elegido por Dios, ungido con aceite y lleno del Espíritu. Sus hazañas contra los amonitas, filisteos y amalecitas mostraron su valor como líder, pero su impaciencia, desobediencia y celos lo llevaron a perderlo todo. Primera Crónicas 10, 13, 14 resume su destino. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, y el Señor dio el reino a David, hijo de Isaí. ¿Qué nos enseña Saúl? Que ser elegido por Dios es un honor, pero requiere un corazón obediente. Sus victorias nos inspiran, pero sus errores nos advierten. ¿Qué los impactó más de esta historia, amigos? ¿Las hazañas de Saúl, su lucha con los celos o su trágico final? ¿Cómo nos desafía esta historia a vivir en obediencia a Dios? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, porque esta narración no solo es un relato del pasado, sino un espejo para nuestras vidas hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Hechos y Relatos Bíblicos, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios.
¿Qué historia quieren que contemos después? Los leo.